de Zen no Shikara, yo soy Toño Vázquez y este es el haul de no sé cuántos meses de la última vez que hicimos un haul de compras. Creo que fue por el mes de febrero, marzo. Bueno, ya será abril, mayo, junio, 3-4 meses que no hemos hecho, pero sobre todo porque lamentablemente hemos tenido que bajar el ritmo que traíamos. Nada, absolutamente nada que ver con el año pasado, que teníamos meses en los cuales hasta 60 mangas llegaban aquí a la colección. Y eso que Panini o Kamite y otros editoriales se han puesto muy generosos en cuestión de descuentos, ¿no? Estuvo el descuento del Día del Padre, estuvo el descuento del Hot Sale, descuento porque pasó la mosca, qué sé yo, hubo muchísimos descuentos, 25, 30, 50% de descuento, y habría que estar aprovechando esos descuentos en las editoriales. Lamentablemente o afortunadamente, como uno lo quiera ver, pues también el mundo Beatle se puso las pilas, empezó a sacar algunas cosas de las cuales pues no podíamos desaprovechar la oportunidad de adquirir algunas cosas. Entonces baja el manga si compro Beatle y baja el Beatle si compro manga. Entonces no podemos con todo, eso sí es una realidad, pero aunque esto no lo crea, yo hago la adquisición de mis mangas y espero abrirlos con ustedes, mostrárselos, y ya después de que ya se mostró, ya puedo venir al estante y ir acomodando los números como deben de ir acomodados. En este caso también pues estamos acercándonos al final de algunos títulos, como puede ser Billy Bat, que este mes de julio, que inclusive hoy que es junio, ya está a la venta el último tomo, ya se puede pedir en línea. Es doloroso porque se termina este título, bastante interesante. Estoy muy contento de estarlo leyendo, pero triste a la vez de que se está terminando. Pero bueno, va a ser una de las colecciones terminadas que me da más satisfacción haberla leído. Yo creo que de mi mangaka favorito, Naoki Urasawa. También estamos ya muy adelantados en 20th Century Boys. Ranma se está volviendo un título que se volvió mensual. A veces tardaba un poquito en salir, pero ahora ya salió cada mes. Y esto se vuelve complicado porque creo que no hay cartera que aguante hacer la compra de tantos mangas mensualmente, porque ya también salió el 3 en 1 de One Piece, ya vamos por el número 4 o 5, el de Ranma se volvió mensual, Initial D se volvió mensual. ¿Qué otros títulos por ahí? Bueno, Dead of the Demons también ya está llegando a su final, también se volvió mensual. Entonces muchos de esos títulos, imagínense estar comprando al mes todos para poder estar a la par. Entonces una de las jugarretas de mi parte pues es esperar a que pase el mes de estreno y comprarlo, ya sea en algún tipo de descuento o baja. Sí, por lo que puedes comprar que no son estrenos del mes, entonces espera un poquito por ahí. El detalle es que se te empiezan a juntar y se te empiezan a juntar, y ahorita de lo que ya íbamos en un muy buen ritmo de estar casi a la par con todos los lanzamientos, pues se vuelve algo bastante complicado. Así es que si ustedes gustan, acompáñenme, vamos a ver lo que se compró en estos meses que ya les dije, ya no sé ni cuáles, pero sí me urge mucho poderle mostrar a usted y sepa cuáles son los títulos que están, si incluye algo interesante, si no lo incluye, y si es que lo hemos leído, porque la verdad es que estamos atrasadísimos, y me da mucha pena decirlo, súper atrasados con la lectura de los mangas. Tengo como para el resto del año de poder leer. El año pasado cerramos con 300 mangas, más o menos, 295, 300 mangas. ¿Podemos alcanzar esa meta a fin de año? Yo lo veo muy complicado, pero pues vamos a ver. Y no es que se compre por comprar y llegar a esa meta y hacer un video, no, sino porque los títulos te atrapan. Ojalá ahora que está saliendo Billy Bat pues ya llegue algo más de Naoki Urasawa, ojalá lleguen otros títulos que también parezcan interesantes, e incluso usted, si está viendo este video, recomiéndenos cuáles títulos son buenos para leer, porque yo me arriesgo muchas veces a comprar algunos títulos que me han pues dejado un poquito sin sabor. Dígase Thunder Tree, que al cuarto volumen ya me estaba no aburriendo, pero ya no era la misma emoción del número 1, ¿no? Por darles un solo, no sé, me tocó también con, como puede ser Dragon Quest, The Adventure of Dai,
que cuando lo compré me emocionó mucho, me gustó muchísimo que lo lanzaran. Es una edición muy bonita, pero tiene sus detalles que me costaron mucho trabajo leerlo. Hay que abrirlo por completo. Me parecieron historias que no me atraparon tanto. Tal vez usted va a decir, estás loco, porque por ahí estaba Akira Toriyama también escondido. Sí, y también si me gusta mucho Dragon Ball, pues sí, por aquí puede estar. Pero hubo algo que me faltó. Me quedé en el número 2 y sobre todo siendo un manga tan caro, y digo tan caro en comparación de otros, no, la verdad es que no me dio por comprar más de estos. Entonces, usted recomiéndenos y díganos por qué debemos de comprar algunos otros títulos. Y no nada más para mí, para la gente que ve este video y que puede entrar ahí a los comentarios. ¿Les parece? Entonces vamos a ver rápidamente qué llegó, porque esto es Chainsaw Man, el tomo número 22 de Tatsuki Fujimoto, que también se dice ya está llegando a su fin. Yo la verdad es que me quedé en lectura, creo que voy en el 9. Sobre todo emocionado porque ya viene la segunda temporada de Chainsaw Man, que eso es hasta donde yo voy en una lectura. Creo que van a ser unos 3 mangas los que va a abarcar esa nueva temporada, pero acá vamos en el número 22 y no me corre prisa por leerlo, pero sí me corre prisa por obtenerlo, porque después se vuelve algo muy, muy complicado de poder conseguir. Dígase Dan, cuánto tiempo costó ponerse tal vez al día y ni siquiera he terminado de estar al día. Entonces esto llegó aquí, el tomo número 22 de Chainsaw Man. Algo que me había costado muchísimo trabajo poder adquirir y encontrar. Por eso les digo, cuando sale hay que aprovechar, y si se tiene hay que aprovechar la oportunidad. El tomo número 2 de Ranma. Este estaba súper agotado en tiendas y en línea. Lo terminé consiguiendo, si no mal recuerdo, en Amazon. Entonces aquí está el tomo número 2. Voy leyendo apenas el número 2. Ya les había enseñado en otros videos los otros números. Acá también tengo el tomo número 6. Ya saldrá por ahí, creo que llegó otro. Este es el tomo número 7 de Ranma y medio. Empieza a cambiar un poquito, vean ustedes. Me gusta mucho la portada, pero va muy adelantado, va muy rápido este Ranma. Entonces, pues bueno, es uno de mis títulos favoritos que también, lamentablemente, no he podido leer. Otro de los que llegó es el 3 en 1. Este es el tomo número 2, si no mal recuerdo. Volumen número 3. No he encontrado el 1 y no he encontrado el 2 porque también han estado agotados, sobre todo en línea y en la tienda Panini Pachuca aquí con nuestros amigos. Pues no lo hemos podido encontrar. Entonces vamos y está súper escaso. La gente está vuelta loca comprándolo. Entonces es un tomo muy grueso, si ustedes lo ven. Ponemos en comparación con Chainsaw Man. Vean la súper grueso. Es un 3 en 1 completamente. Y algo que realizaron y estuve viendo es que pusieron las portadas de los tomos a los que corresponde. Entonces vamos a ver si podemos encontrar los siguientes tomos de este One Piece para irlos coleccionando en este 3 en 1, pero también no vamos a dejar de comprar los tomos individuales porque sí quiero completar esa colección. Pero esta en realidad, inclusive el brillo que tiene en algunas de las letras, ese barniz a registro y eso, la edición es hermosa. El detalle es que estamos hablando de 360, 380 pesos esto. Al mes, imagínese usted, al mes estar comprando One Piece. Es doloroso comprar ese título. Pues les decía, Ranma, el tomo número 5. Este también me costó mucho trabajo encontrarlo porque también agotadísimo. Parece ser un título que está gustando bastante porque en el momento de su lanzamiento se acaba muy muy rápido. Entonces este me hacía falta. Ya tenemos hasta el 7. Ya salió el 8 y creo que ya salió el 9, si no mal recuerdo. Pero bueno, pues vamos a ver. Acá también tenemos este One Piece, el tomo número 113. Este es el último que ha salido. Estos sí son los tomos individuales. Pero igual esta es una belleza, y sobre todo en el dibujo. Si ustedes pueden ver el dibujo, es un estilo muy, muy, muy viejo, muy bonito. El detalle, la hoja, el color no es blanco. Es un que me gusta muchísimo poder adquirir, aunque todavía no voy en este número, pero me gusta irlos adquiriendo. Y este sí son un super precio, 160 pesos más o menos, 180 pesos. Y si lo agarras con descuento, pues qué mejor, ¿verdad? Otro de los que ya estamos tratando de llegar, pero ya se nos adelantó, pues es Initial D
que ya en el tomo número 4 y tomo número 5. Estos los adquirimos en Summers porque Summers también se puso bastante guapo en los descuentos. La ventaja con Summers fue que Panini, cuando saca una promoción, siempre te pone en términos y condiciones que no aplica para álbums, no aplica para box sets y no aplica para novedades. Entonces, cuando fui por esos que eran novedades, sobre todo el 5, Sanborns sí me hizo el descuento del 25-30% de descuento en las novedades. Entonces, aprovechamos ahí porque sí era un descuento. Si este cuesta $299, me costó $200 más o menos. Entonces, eso es un ahorro. Entonces, 4 y 5, creo que ya está el 6 y 7, imagínense, ya está el 8, a lo mejor por ahí ya también ya está. Entonces nos estamos quedando súper rezagados con este título, que usted puede ver uno de nuestras reseñas del tomo número 1 y todo lo que incluye y de qué va este Initial D, pero bueno, no podíamos dejar pasar la oportunidad. También llegó Saint Seiya, el mito de Hades, el tomo número 4 y el tomo número 5. Ya salió el tomo número 6. Este se está haciendo bimestral, si no mal recuerdo. No lo he podido leer. La verdad es que creo que ninguno de estos los he leído. Pero me siento tranquilo de que están aquí en la colección, ¿no? Este Saint Seiya, el mito de Hades, llegaron estos dos números. Otro que ya nos estábamos quedando súper atrasados, pareciera que no, pues es Dead of the Demons, Dead of the Destruction, en sus tomos número 6, el tomo número 7 y número 8. La verdad es que es hermoso este manga. Ya está llegando el número 10 justamente este mes. Pero esto sí, y se lo he dicho en otros videos, son una lectura muy complicada. Es demasiado texto, demasiados cambios, demasiados diálogos, pero muy bonito manga. La verdad es que yo quedo encantado con lo que Inio Asano dibuja en este título en específico, porque también algo que nos hemos quedado súper atrasados en el otro título que tiene Inio Asano, que es Mojina Into the Deep. Nos quedamos creo que en el tomo número 1 o número 2, no me acuerdo, y también ya estamos ahí quedándonos muy atrás, pero bueno, vamos a tratar de que eso sea posible. Entonces llegan estos tomo número, es el 6, es el 7 y es el 8 de estos Dead of the Demons, Dead of the Destruction. Uno de los consentidos y que más, yo creo que al momento va siendo mi manga favorito, es 20th Century Boys. Este es el tomo número 6, ya está saliendo el tomo número 7, pero en su tomo Kanzenbam, que es un librazo, vean el tamaño de un tankobon, pues vean, ahí está la diferencia, ¿no? Y que trae sus hojas a color y todo eso, pero la historia es fantástica, la historia es increíble. Ni Monster me gustó tanto, ni Pluto me gustó tanto. Billy Bat por ahí le pelea, pero 20th Century Boys es fantástico, es hermoso 20th Century Boys. Entonces, yo creo que llegamos a fin de año y lo vamos a terminar porque ya está el número 7, quedarían 3 tomos más el 21 Century Boys. Pero bueno, aquí está, vean, igual el barniz a registro con las letras, Naoki Urasawa, y por detrás vienen igual la sobrecubierta de este tomo número 6 de 20th Century Boys, que vamos llevándolo por ahí. Uno de esos títulos que yo creí que era nuevo, pero era dentro de mi desconocimiento, fue este Katsura Akira, de Akira Toriyama, pero lo pedí precisamente en una oferta que hubo en la página de Panini, y me llegó súper maltratado. Si lo ven, la hoja, todo súper roto, súper sucio, viejo. Híjole, a veces no me gusta comprar estas cosas así, porque pareciera que está usado, ¿no? Y te lo dan al precio, pues al precio normal. Entonces ya quitándolo acá ya se ve diferente, se ve muy bonito. Trae una tarjeta, una tipo postal, y esta obra de Akira Toriyama, que le vamos a dar porque estamos juntando esas obras sueltas de Akira Toriyama. Entonces aquí llegó Katsura Akira de Masazuku Katsura y Akira Toriyama. Hubo el día del Saiyajin, por si ustedes no estaban enterados, y algunos sí lo vieron en las historias. Entonces tuvimos que ir por los tomos que nos faltaban de Dragon Ball.
¿Cuáles nos faltaban? Pues nos faltaba el 9, el 10, el 11, 12, 13, 14 y 16. Y todavía faltan un montón más para poder juntar la leyenda de Dragon Ball. Nos faltan yo creo que unos 15 más todavía. Porque les digo, llegó el tomo número 6. Este tomo número 6, pues por la portada. Esto es algo muy chistoso con Dragon Ball. Porque con la portada no sabemos en qué parte se quedó. Puedo revisar para ver por acá. Aquí es cuando está con Uranai Baba, que llega a pelear con un tipo vampiro. No me acuerdo el nombre, no se enoje. Aquí está la pelea con su abuelo. Entonces, este es el tomo número 9 de Dragon Ball. El tomo número 10, que recuerdan que cuando es el intro, salen estos dibujos en el intro. En el ending, más bien, de Romance Quiero Yo. No. De que canta Bulma, según esto. El tomo número 12. El tomo número 13, que ya lo teníamos, pero ya estaba muy viejito. Entonces hubo que reemplazar este tomo número 13. Tomo número 14 ya con Goku más grande. Y el tomo número 16. Entonces vamos a ver si en el Saiyajin Day u otro día en específico podemos adquirir los otros, porque terminan estando en un superprecio. Creo que me costaron 90 pesos. Y les digo el costo para que usted sepa más o menos en cuánto es el costo que terminan dando estos títulos, no por otra situación. También de lo que tratamos de completar, nos quedan muy poquitos números por completar, pues es el Saint Seiya, el Final Edition, que estos también son una chulada. Llega el tomo número 4, el tomo número 5, el tomo número 7, 6 y 7. Entonces es 4, 5, 6 y 7. Y por ahí, si me permiten, voy a ver cuál me falta. Y con eso ya nada más nos falta el tomo número 8 y el tomo número 9 para tener toda la colección del Saint Seiya Final Edition. Y ahora sí, comencé, miren nada más, pesa bastante. Entonces ya nada más es para poderle dar, ahora sí, la lectura completa, porque algo que por lo menos a mí me pasa mucho es que estás leyendo tantos títulos y tardan en salir que algunos se te olvidan. Terminan dices, tengo que regresar, mi memoria no tiene tanta retención en esos momentos, entonces tienes que regresar a leer para poder entender todo lo que viene detrás. Otros que llegaron y que también tratamos de hacer la colección, completarla porque va muy adelantada, estamos súper atrasados en esta colección, es Sakamoto Days. Sakamoto Days en su tomo número 8, el tomo número 7 y el tomo número 5. De estos también tengo muy poquitos porque están bien escasos, están completamente vendidos. No ha habido reimpresiones, tienes que andar buscando en algunas tiendas donde los encuentras, y cuando llega Panini a soltar alguno de ellos, porque casi siempre si tú entras a la página de Panini siempre vas a encontrar los títulos agotados. Entonces cuando llegan a soltarlos de esa manera, pues hay que aprovechar de inmediato, porque ese es un gran título de Yu Suzuki, y que próximamente ya viene una nueva temporada de Sakamoto Days, igual el live action. Pero la verdad es que he preferido esto así en manga más que el propio anime. También llegó aquí a las arcas el DRCL de Drácula. Recuerdan que en el anterior haul les había mostrado que compré el tomo número 2, 3, si no mal recuerdo, pero necesitaba el 1 para poderlo empezar a leer. Entonces aquí está el DCRL, tomo número 1. Ya también este se volvió mensual, si no mal recuerdo. Vean, tiene un detalle como si estuviera muy viejo. Incluye su separador, que ya viene con el suaje para que tú lo pongas como si fuera un ataúd. Lo cortes, pero pues no lo vamos a romper ni lo vamos a sacar de este tomo de Drácula, esta adaptación de Drácula. Entonces vamos a ver, porque creo que les digo, ya va por ahí del tomo número 6. Ya también nos estamos quedando con 2 o 3 para poder estar al día con este DRCL. Y así como les digo que por favor nos recomienden algunos títulos, yo me recomendé a mí mismo Shibatarian, el tomo número 1. Me gustó el dibujo, me gustó que dice hola, nada más está sonriendo, de Katsuya Iwamuro. Igual en descuento de Panini Manga, creo que ya salió el tomo número 2, entonces vamos a tener que ir por él. Pero me gustó bastante la trama, lo que dice acá atrás, me gustó la portada, me gusta el título, entonces
es la manera en que uno a veces puede llegar a estos títulos de esa forma, vaya, pero usted nos puede recomendar y puede participar con nosotros. Y otro que no pude dejar pasar fue la obra del maestro, del sensei Osamu Tezuka, Kimba, el emperador de la jungla. Este es en un formato, pues, libro, no sé si exista cómo decirlo. Vean ustedes el lomo, no lo he abierto. La verdad es que he visto esta colección de Osamu Tezuka, pero de Astro Boy. Entonces este también lo necesitaba porque es una de las grandes obras de Osamu Tezuka, Kimba, el emperador de la jungla. Los de la vieja guardia sabrán de qué estoy hablando, aquella caricatura. Entonces me pareció hermosa, es pasta dura. Habrá que leerlo, también nunca lo he mostrado, pero tengo el de pies descalzos también en este formato. Entonces esto no lo podía dejar pasar porque soy gustoso. Creo que todo aquel que le gusta el manga y el anime le tiene muchísimo respeto a Osamu Tezuka. Y así como les digo que uno termina acomodando los mangas en su colección, este es el último que tengo de Billy Bat, el tomo número 9, que en este caso sería el 17 y 18, porque son tomos dobles, donde aquí ya nos deja ver ya casi el final de esta obra. ¿Qué onda con el murciélago? ¿Qué onda con el reemplazo de Kevin Yamagata? ¿Qué onda con Kevin Goodman? Que él es Kevin Goodman. ¿Qué onda con Kevin Yamagata? ¿En qué se convirtió? ¿Sigue vivo? ¿No está vivo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el objetivo del murciélago? Y todo esto, Estados Unidos, ¿qué tiene que ver? A lo mejor les estoy spoileando, pero en este tomo se trata el 9/11. La tragedia de las Torres Gemelas, la predicción en los dibujos, en el cómic de Billy Bat, cómo predicen lo que va a suceder en Nueva York. Les estoy dando más información, pero saben ustedes que tienen que leerlo para encontrar toda esa información en este hermosísimo manga, que les digo, ya está a la venta el tomo número 10, que sería el 19 y el 20, y duele, duele mucho saber que se acabó, porque yo estaba muy emocionado. Inclusive en videos viejos ustedes verán mi póster del tomo número 1 de Billy Bat, que lo conseguí con mucho cariño, y me ha atrapado. Me quedo un poquito sin palabras porque me ha atrapado mucho leerlo, me ha acompañado. Es de esos títulos que cuando llegan de inmediato lo leo. Este ya lo leí y cuando lo leo se va precisamente a la colección, ahí guardado. Lo voy a retomar porque la verdad es que me gustó muchísimo ahora que lea el último tomo. Así es que esos son todas las compras. Bueno, llegaron más. Llegó Dan Da Dan, llegó Spy X Family, llegó Marriage Toxin y otros tantos que tengo en otro lado de aquí del estudio. Pero déjenos en los comentarios qué les parecen estas compras, qué falta, qué recomiendan, qué viene, qué esperan ustedes para estos próximos meses. Yo dije este mes, pues para el próximo unboxing. Tenemos que ponernos al corriente con todos los números que nos falta, porque Panini no tiene llenadera, sobre todo ahora que se va a acabar el mundial y se les va a acabar el negocio de las estampitas del mundial. Tiene que recuperar y nos la va a dejar caer por completo. Así es que yo soy Toño Vázquez. Esto es el Haul de todos estos meses, ya no sé ni cuáles, pero ya lo quería hacer. Saben que este es el alma, este es el espíritu de este canal Zen no Shikara. Recuerden activar la campanita, darle like, comentar. Eso nos ayuda mucho que usted comente. Compártalo con otras personas. Suscríbase porque ya hay material para la membresía de este canal. Y por favor, estén atentos a todas las novedades, lives, videos, unboxing de todo lo que tenemos aquí en este canal, que hacemos con mucho cariño y mucho corazón para ustedes. Yo soy Toño Vázquez. Que tengan una excelente tarde, noche, madrugada, a la hora que haya visto usted este video. Adiós.